Hay señales que no llegan con ruido, llegan como una calma que te desarma, como si el cielo bajara el volumen de todo para que escuches lo esencial. Porque cuando Dios escribe una historia, no siempre la anuncia con emoción. Muchas veces la firma con paz. Y esa paz tiene un peso no te empuja, te sostiene. Samuel llevaba meses repitiendo la misma oración. No era bonita, era honesta, Señor. Si esto viene de ti, que no me gane la prisa. Y si no viene de ti, líbrame de enamorarme de una ilusión. La decía antes de entrar al trabajo, al cerrar la puerta de su casa, cuando lavaba los platos en silencio, cuando el celular vibraba y su corazón se apuraba sin razón. La decía cuando veía parejas tomadas de la mano y algo dentro de él se tensaba. El conflicto no era estar solo. El conflicto era el miedo a elegir por impulso y volver al mismo lugar, al cansancio, culpa y la duda de si a él le tocaría una historia limpia. En el pasado, Samuel confundió intensidad con destino. Si alguien lo miraba fuerte, él lo llamaba señal. Si una conversación se sentía eléctrica, él la llamaba conexión. Y luego venía lo mismo, promesas rápidas, expectativas imposibles, y esa sensación de caminar sobre arena. Aprendió a desconfiar de sí mismo. Por eso cambió la pregunta. Dejó de pedir a alguien y empezó a pedir dirección. No quería un amor que lo distraiga, quería un amor que lo acerque a Dios. Recordaba una idea simple. Si el Espíritu puede confirmar lo que viene de Dios, también puede advertir lo que no. Y Samuel estaba cansado de equivocarse por prisa. Se refugió en lo simple, en rutina, servicio, silencio. Aceptó ayudar en una jornada comunitaria un sábado por la mañana. Había cajas, listas manchadas de café, niños corriendo entre sillas plegables y el olor tibio de pan recién abierto. Samuel solo quería cumplir y volver a su mundo. Entonces la vio en Elena no por lo llamativo, sino por lo sereno. Tenía la mirada atenta de quien no busca aplausos y una paz tan natural que parecía antigua. No hablaron de amor. Hablaron de lo pequeño, en cuántas bolsas faltaban, quién necesitaba agua, cómo acomodar la fila para que nadie se sintiera expuesto. Y sin embargo, Samuel sintió algo que no supo explicar. No fue euforia, fue reconocimiento silencioso, como cuando una melodía te resulta familiar sin saber de dónde. Primera señal, tu espíritu lo reconoce antes que tu lógica. Con Elena no sintió que debía impresionar. Podía respirar, podía ser sencillo. Esa noche llegó a casa sin ansiedad, con una frase pegada al alma en sí. Esto es tuyo, Señor. No. Tendré que forzarlo. Si este mensaje te está hablando, suscríbete ahora. Lo que viene puede cambiar la forma en que entiendes el amor bajo la mano de Dios. Y esto apenas comienza. Y sin saberlo, Samuel ya estaba dejando atrás su vieja manera de amar a la que pide certeza inmediata. Esta vez, decidió honrar el proceso. Y esa elección sería su primera victoria. Y la paz no lo emocionó, lo alineó. Por primera vez, Samuel no corría ni escuchaba. Respira, Dios guía ya. La paz no se parece a la emoción. La emoción exige pruebas rápidas. La paz se queda aún cuando no hay respuestas. Al día siguiente Samuel esperaba que la sensación se apagara como tantas otras, pero no seguía ahí, discreta, firme, como un guardia en la puerta del corazón, cuidando lo que él no sabía cuidar. En el tráfico de la mañana, con el claxon y la prisa ajena, Samuel se sorprendió sonriendo sin motivo. No era enamoramiento en llamas. Era descanso, y eso lo asustó un poco, porque estaba acostumbrado a que todo lo importante doliera. Pensó, ¿y si esta calma es solo el inicio de algo que luego me rompe? Entonces recordó Filipenses 4:7, la paz de Dios guarda el corazón y la mente. Guardar no es emocionar. Volvió a verla en otra jornada. Elena llegó sin prisa. Saludó por nombre a dos señoras. Acomodó sillas. Y antes de empezar, dijo una oración corta. Sin espectáculo, Señor,
Que nadie se vaya sintiéndose invisible. Samuel tragó saliva. Era simple, pero pesaba. No era teatro, era compasión. Segunda señal. Experimentas una paz que supera el entendimiento. Samuel lo notó en detalles extraños con ella. Su mente, esa que siempre corría, bajaba el ritmo. No sentía la urgencia de definirlo todo. No sentía que debía ganarse un lugar. Sentía descanso. Y ese descanso no lo volvía pasivo, lo volvía claro. Después del servicio, caminaron hacia el estacionamiento. El sol caía suave, y el ruido de la calle parecía más lejos. Hablaron de cosas reales en familia, trabajo, fe, heridas que ya no querían repetir. Elena no lo empujó a contar, lo invitó a ser honesto. No tienes que acelerar para que yo me quede, dijo ella. Y esa frase, por simple, rompió un patrón antiguo. Esa noche Samuel llamó a un amigo de confianza, de esos que no alimentan fantasías, sino verdad. Le contó lo que sentía. Su amigo respondió: si viene de Dios, te dará paz y te hará mejor. Si no, te dará ansiedad y te hará pequeño. Samuel guardó la frase como una lámpara. Abrió su Biblia sin prisa. Se acordó de Jesús calmando la tormenta. El mar no desaparece, pero el miedo deja de mandar. Si se esencia, su historia seguía teniendo olas, pero ya no era un barco sin timón. Tomó una decisión humilde a no correr, no etiquetar, no presionar, solo caminar, porque si Dios está en medio, el amor no necesita empujones, necesita obediencia. Pero la paz no era anestesia, era luz. Y la luz empezó a revelar algo incómodo. Su vida estaba llena de planes que nunca había puesto sobre el altar. Ahí se acerca la tercera señal, la que ordena el rumbo. En los días siguientes, incluso cuando no se veían, la paz no se iba. Samuel notó que ya no fantaseaba, oraba, ya no construía películas, construía carácter, y ese cambio era señal también. Al acostarse repitió: en sí es tuyo, Señor, lo cuidarás mejor que mi ansiedad. Y durmió, sin apretar el futuro. Y en esa calma, Samuel entendió algo: a la paz no elimina las preguntas, solo les quita el control y deja a Dios al mando ahí mismo. Samuel siempre pensó que lo difícil era encontrar a la persona correcta. Descubrió que lo más difícil era soltar el control, porque cuando la paz llegó, también llegó una pregunta profunda: ¿qué parte de mi vida he construido sin preguntarle a Dios? Tercera señal: tu propósito se alinea con el suyo, para la gloria de Dios. Amós 3:3. Lo sugiere: no se camina juntos, si no se está de acuerdo. No se trata de que tengan los mismos gustos, se trata de que apunten al mismo norte. Samuel y Elena empezaron a coincidir sin planearlo. Ambos servían donde nadie aplaude. Ambos hablaban del futuro con reverencia. Ambos deseaban una vida útil, no solo cómoda. Una noche, en una cafetería sencilla, Elena contó un sueño al acompañar a jóvenes que crecieron sin dirección, enseñarles disciplina, fe y oficio. Mientras hablaba, sus manos no vendían la idea, la sostenían. Samuel sintió un golpe suave, como un sí en el pecho. No porque fuera su idea, sino porque llevaba años cargando una preocupación similar, sin saber cómo expresarla. Samuel mencionó una historia que le inspiraba a Priscila y Aquila, una pareja que no solo se quiso, sino que sirvió unida. Me gusta esa idea, dijo él, que el amor no sea un refugio para escondernos, sino un puente para bendecir. Elena asintió como quien reconoce el lenguaje del reino. Luego, Samuel confesó lo que casi nunca decía, su temor a repetir viejos patrones. Elena no lo minimizó. Le dijo: sí, Dios está escribiendo, no te pide perfección inmediata, te pide verdad y pasos firmes. Esa frase lo desarmó, porque no sonaba a psicología rápida, sonaba a madurez. Empezaron a orar juntos, sin dramatismo. Pedían claridad, protección
y un corazón humilde. Y en esa práctica simple, el vínculo dejó de ser solo emoción, se volvió dirección compartida. Incluso empezaron a planear pequeños proyectos, a visitar a alguien enfermo, llevar alimentos, organizar una reunión de oración sencilla, nada grandioso. Solo, Phil, pero la vida no se queda quieta para celebrar. A Samuel le ofrecieron un ascenso con más dinero, pero menos tiempo, más presión y una ambición que él conocía bien. Era lo que había querido antes. Ahora les había prueba. Si aceptaba, su corazón volvería a vivir con prisa. Si rechazaba, sería sabio o cobarde. Elena no decidió por él. Él le preguntó, ¿eso te acerca al hombre que Dios está formando? Samuel sintió que la tercera señal no era solo compatibilidad, era corrección amorosa. Un propósito alineado no te hace cómodo, te vuelve responsable. Oró varios días y por primera vez, elegir no se sintió como perder, se sintió como adorar. Cuando priorizó lo que cuidaba su alma, la paz se hizo más honda. Y entonces apareció la cuarta señal el amor de Elena no lo encerraba en ella, lo empujaba hacia Cristo. Y eso cambia todo. No era dos mitades, era dos vidas completas, rendidas, avanzando en un mismo compás. Y ese compás tenía un nombre. No era casualidad, era dirección. Y eso bastaba por ahora. Why Dios is Phil. Sian. Hay amores que se sienten intensos, pero te dejan agotado. Y hay amores que parecen tranquilos, pero te reconstruyen por dentro. Samuel empezó a notar que Elena no solo decía te aprecio, lo mostraba en acciones pequeñas, en un mensaje cuando él tenía una semana pesada, una oración enviada sin pedir explicaciones, un límite puesto con ternura cuando él se perdía en la autocrítica. Cuarta señal, ¿ves el amor de Cristo reflejado en sus actos? Efesios, las 5:25, habla de un amor que se entrega, no de un amor que exige. Elena no competía con el lugar de Dios en la vida de Samuel. Cuando él quería definirse por sus logros, ella le recordaba su identidad. Cuando él se castigaba por el pasado, ella lo llevaba a la gracia sin romantizar sus errores. Un día Samuel se enfermó y faltó al servicio. No quería molestar. Elena llegó a su puerta con sopa y una nota corta. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Hoy descanso contigo. Samuel sintió vergüenza por un segundo. Esa vieja idea de que ser amado es ser suficiente. Pero el amor sano no pide espectáculo, pide presencia. Ella se sentó en la sala, en silencio, como quien acompaña sin invadir, y Samuel entendió algo. No hay amores que te preguntan, ¿qué me das? Y hay amores que te dicen, aquí estoy. Esa tarde hablaron de límites, de hábitos, de decisiones que podían protegerlos. No fue una charla cómoda, pero sí limpia. Elena dijo en sí, esto viene de Dios, no lo vamos a alimentar con sombras. Samuel entendió, el amor de Cristo no es permiso para hacer lo que se siente, es fuerza para hacer lo correcto. Le recordó a Samuel la escena de Jesús lavando pies, en amor que sirve aun cuando nadie lo aplaude. En ese periodo apareció una prueba silenciosa. Una persona del pasado de Samuel reapareció con palabras dulces y nostalgia. Antes, eso lo habría confundido. Ahora, la paz le mostró el contraste. No era romance, era una invitación a volver a una versión de sí mismo que ya no quería. La conversación dejó un sabor viejo a prisa, culpa, ansiedad. Samuel fue transparente con Elena. Esperaba reclamo. Recibió oración y firmeza. Gracias por elegir la luz, le dijo ella. Y Samuel sintió algo raro. El amor correcto no te humilla, te levanta con verdad. No llevaba cuentas para castigarlo, cuidaba su corazón para protegerlo. Pero el reflejo de Cristo no solo se nota en lo que el otro hace por ti, se nota en lo que despierta en ti. Y ahí llega la quinta señal. Cuando el amor viene de Dios, te inspira a parecerte más a Jesús, no solo a sentirte mejor.
Samuel entendió que el amor de Dios se reconoce porque no te arrastra, te ordena, y cuando un amor te ordena, te prepara para permanecer. Eso fue nuevo. No necesitaban manipular, solo permanecer. Y en esa quietud, Samuel empezó a creer que el amor también puede ser seguro. Y hubo un momento decisivo. Samuel confesó una debilidad que ocultaba en Helena. No lo juzgó. Le recordó que el amor no se prueba con presión, sino con fidelidad en lo pequeño. Compass real. Samuel empezó a cambiar sin darse cuenta. No porque Helena lo presionara, sino porque su vida acerca de ella se volvió un espejo amable, pero honesto. En sus conversaciones aparecía Dios sin esfuerzo, no como un tema religioso, sino como el centro real de decisiones pequeñas, de horarios, de hábitos, de palabras. Quinta señal ante. Inspira a convertirte en alguien más parecido a Cristo. Proverbios 2, las 7 y 17, dice que el hierro afila al hierro. Con Helena, Samuel quería amar mejor, no para merecerla, sino porque el amor sano despierta reverencia. Se encontró orando con más constancia, pidiendo perdón con menos orgullo y respondiendo con paciencia donde antes reaccionaba con dureza. Hubo una noche en que discutieron, no por celos ni drama, sino por expectativas. Samuel quería avanzar más rápido, Helena quería cuidar el proceso. El silencio se volvió tenso. Ahí apareció la antigua versión de Samuel Anel, que huye o el que exige, pero algo nuevo lo sostuvo. Respiró y dijo, no quiero ganar una discusión. Quiero proteger lo que Dios está construyendo. Fue la primera vez que eligió humildad antes que control. Helena también cedió. Yo tampoco quiero esconderme detrás del miedo, confesó. Y esa confesión no los debilitó. Los unió porque una relación ordenada por Dios no evita los roces, los usa para pulir el carácter. Samuel aprendió a pedir perdón sin justificar. Y Helena aprendió a pedir ayuda sin sentirse menos. Empezaron a practicar algo sencillo antes de resolver. Oraban, no para ganar, sino para escuchar. Y en esa práctica Samuel entendió que el amor no es solo emoción, es formación. Se aprende a hablar con verdad, se aprende a callar con respeto, se aprende a sostener al otro sin dominarlo, se aprende a celebrar sin presumir. Sin embargo, el crecimiento no siempre se ve bonito. A veces se siente como espera. Samuel quiso definir la relación con una etiqueta rápida. Helena le pidió tiempo, consejo y cobertura espiritual. Samuel sintió una punzada, y si eso significa que no, pero la paz lo corrigió. Sí is di Dios. No se rompe por ir despacio, se fortalece. Dios no tiene prisa cuando está formando raíces. Entonces, aprendió a amar sin ansiedad, a caminar sin exigir, a confiar sin forzar. Y así, casi sin notarlo, entraron en la sexta señal, el refinamiento que convierte lo frágil en firme. Samuel empezó a cuidar su lenguaje, sus horarios, incluso sus pensamientos, no por miedo, sino por amor. Y lo más sorprendente fue descubrir que la santidad no le quitaba ternura a se, la multiplicaba. En vez de pedir señales, empezó a pedir fruto en paciencia, bondad, dominio propio. Y eso, poco a poco, lo estaba volviendo libre. Un viernes, Samuel llegó agotado y quiso cancelar. Helena le dijo, ven igual, no para render, sino para descansar. Fueron a caminar, hablaron poco y oraron. Samuel sintió que su fe no se encendía por emoción, sino por constancia, y entendió que amar bien también es disciplinar el corazón. Decisión a hoy. La sexta señal no llega con flores, llega con fuego suave, no el fuego que destruye, sino el que purifica. Porque cuando Dios une a dos personas, también revela lo que todavía necesita sanarse. Y ese proceso, aunque incómodo, es un regalo. Sexta señal, Dios usa la relación para refinarte y prepararte para lo eterno. Eclesiastés 4, a 9-10.
lo resume en dos. Se sostienen cuando uno flaquea. Samuel y Elena atravesaron una temporada difícil, un trabajo inestable, presiones familiares y el cansancio de sostener responsabilidades. Nada era trágico, pero sí pesado. Y lo pesado siempre saca a la luz lo que escondemos. Samuel, bajo estrés, tendía a cerrarse. Elena, bajo estrés, tendía a cargar sola. Una noche, después de un día largo, ella dijo con voz quebrada: no quiero aprender a amar contigo y sentirme sola. Samuel sintió culpa, pero no se defendió. Por primera vez, eligió escuchar hasta el fondo, sin excusas, sin discursos. No fue una escena de película, fue una decisión hablar con verdad. Samuel confesó: me da miedo fallarte, y cuando tengo miedo, me escondo. Elena confesó: me da miedo depender, y por eso me sobrecargo. Se miraron y comprendieron. El refinamiento no es castigo, es formación. Es Dios quitando lo que estorba para que el amor pueda respirar. Construyeron hábitos de pacto, conversaciones semanales, límites sanos y una regla simple: nada importante se resuelve sin oración y sin descanso. Descubrieron que el amor no se sostiene solo con química, se sostiene con carácter. Y el carácter se forma en lo cotidiano, cuando nadie mira, cuando el orgullo quiere hablar primero. En esa etapa, Samuel entendió algo clave: en su alma gemela no era una respuesta a su vacío, era una compañera para caminar hacia Dios. Y ese camino incluye pruebas, porque el propósito no es solo sentirse bien, sino ser transformado. Ahí cobraron vida las palabras de 1 Corintios 13. Paciencia, bondad, firmeza, sin llevar cuentas del mal, sin rendirse ante la presión. Con el tiempo, la temporada se alivió, no porque todo se acomodó mágicamente, sino porque ellos cambiaron, se volvieron más pacientes, más sinceros, más obedientes. El amor se hizo menos impulsivo y más firme. Y entonces, en una tarde tranquila, Samuel tomó la mano de Elena y dijo: no quiero correr, quiero construir, y quiero hacerlo con Cristo en el centro. Elena sonrió, pero no como quien gana algo, como quien reconoce algo. Y ahí se acerca el cierre, al entender que la historia no termina cuando encuentras a la persona, sino cuando confías el amor al autor. Hubo días en que solo podían decir: Señor, hoy no tenemos fuerzas, pero sí fe. Y esa oración sencilla los mantuvo unidos. La prueba no los separó, los depuró. Aprendieron a no pelear contra el otro, sino contra el orgullo. Y cada vez que elegían humildad, el vínculo se hacía más fuerte. Al final de esa temporada no celebraron haberla pasado, sino haber cambiado. Se miraron y supieron: en Dios no solo une, Dios forma. En cada paso, aquí, Acos, Dispius. Samuel recordaría ese primer sábado del café tibio y las cajas apiladas. No porque allí empezó el romance, sino porque ahí empezó la rendición. La verdadera historia de amor no fue solo entre él y Elena, fue entre Dios y el corazón de Samuel, que por fin dejó de correr y aprendió a descansar. El amor maduró sin espectáculo. Hubo risas, planes y también días grises, pero en cada etapa, las 6 señales confirmaban lo mismo. El espíritu reconoce, la paz guarda, el propósito se alinea, el amor refleja a Cristo, el carácter se afila y el refinamiento vuelve eterno lo que antes era frágil. Y cuando el mundo preguntaba: ¿cómo lo supiste?, Samuel no hablaba de mariposas, hablaba de paz. Comprendió algo que habría querido saber desde el principio: aun cuando Dios está en medio, no necesitas vivir con ansiedad, no necesitas empujar puertas, no necesitas convertir cada emoción en una profecía, necesitas obedecer la paz, porque la paz es el idioma del cielo cuando te está guiando. Si estás esperando, no pienses que estás atrás. Quizá Dios te está limpiando la vista para que no llames destino a lo que solo es impulso. Quizá te está enseñando a distinguir entre un vínculo que te consume
y un amor que te construye. La espera, cuando se entrega a Dios, no es tiempo perdido, es preparación. Es el taller donde Dios enseña a tu corazón a no mendigar, a no negociar su valor, a no confundir atención con pacto. Y si ya conociste a esa persona, no la conviertas en un ídolo. Protégela como un regalo. Mantén a Cristo al centro, porque un alma gemela no existe para completar tu identidad. Solo Cristo puede hacerlo. Un alma gemela existe para acompañarte mientras caminas hacia Él y para recordarte, con acciones, que el amor también es obediencia. Esa es la reflexión final. El amor verdadero no te aleja de Dios para encerrarte en un mundo pequeño. Te abre la vida para servir, perdonar, crecer y permanecer. Te vuelve más humilde y más estable. Sleep, hoy, donde estés, haz una oración sencilla. Señor, que mi amor no sea una búsqueda de control, sino una respuesta a tu dirección. Y si Él está escribiendo, lo sabrás por lo que deja en ti Pascu Permenes. Si quieres más historias como esta, suscríbete ahora. Acompáñame en los próximos relatos y reflexiones y comparte este mensaje con alguien que necesita volver a creer que Dios también cuida su corazón. Porque si Dios también escribe historias, y si hoy estás escuchando esto con el corazón apretado, toma aire. No te defines por lo que no llegó aún a Dios. No llega tarde, llega exacto cuando el une también sostiene, cuando el Gaia también guarda. Y esa paz, al final, es tu confirmación. Si esto te habló, no lo dejes aquí. Suscríbete y camina con nosotros en estos relatos donde la fe se vuelve vida real. Y si hoy dudas, vuelve a lo básico, te acerca a Cristo, te guarda en paz. Si la respuesta es sí, camina sin prisa. El autor no se equivoca y tu corazón no está olvidado. Así es.